Gloria a Dios. Vamos a comenzar con un canto, hermanos, y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu bondad. Espíritu de Dios. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, hermanas, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que hoy se encuentren bien. Y pues bueno, vamos a iniciar, vamos con una oración para iniciar esta clase. Dios Padre Eterno, Señor, a ti venimos delante de tu presencia, bendito Padre, ya que ese velo, bendito Señor, fue roto y que bendito Padre, al momento de que tu Hijo amado Jesús de Nazaret fue crucificado, rompió ese velo y con ese velo que se rompió nosotros tenemos esa entrada al lugar santísimo, bendito Padre. Es ahí, bendito Señor, en donde cada uno de nosotros puede estar entregado, siendo uno mismo delante de ti, bendito Señor. Y como tu Hijo, antes de partir de este mundo, dijo que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, hoy te damos gracias. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque sabemos que tu Hijo ascendió a los cielos y está contigo a tu diestra, pero también sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él todo lo que escucha, Él todo lo que escucha de ustedes dos viene y nos lo dice a nosotros. Hoy te damos gracias porque tenemos a ese consolador, tenemos a ese protector, a ese ayudador. Hoy te pido, bendito Padre, que todos los que están aquí reunidos y que quizá alguno escuche esta palabra tuya, bendito Señor, que quede grabado en sus corazones. Sigue bendiciendo este grupo, bendito Padre. Llénalo de tu Santo Espíritu, bendito Señor. Dales a cada uno esa porción de tu Espíritu, bendito Señor, que necesita hoy su corazón, su alma, su mente, bendito Padre. Que quitemos la incredulidad, pero que también, bendito Señor, abramos nuestros ojos espirituales, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos redarguye, nos enseña y también nos ministra, así como tu Hijo, el Señor Jesucristo, y así como tú, Jehová de los ejércitos, porque sabemos, bendito Señor, que no son tres dioses, sino son tres en uno, bendito Padre. Por eso sabemos que nosotros confiamos plenamente en Jehová de los ejércitos, que no hay un Dios como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y que solamente nosotros debemos de rendirnos a Él. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Lo hemos pedido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, hermanas, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar esta clase. Voy a proyectar algunos par de archivos. Vamos a ir, hermanos, es una clase, vamos a ir cada uno, vamos a ir eh, leyendo, vamos a ir haciendo pausas, vamos a ir cada uno de nosotros también, hermanos, eh, revisando la lectura, como tal es una clase. Me dicen, ahorita debe estar un PowerPoint, me dicen si al momento de que cambio, cambia al PDF, ¿sí? Porque vamos a andar, ¿sí, sí cambia? ¿No No, no, cambia? Ok. ¿Mandé?
Nada más se ve una. Sí, nada más se ve una. ¿Que haya cambiado o no? Ok. Ver un segundito, nomás déjenme ver. Para que se puedan ver las dos. Porque si no tengo que estar parándolo y volviendo a compartir. Un segundito. Déjenme ver si lo puedo seleccionar. No, nada más es de uno. Ok. Bueno, no pasa nada. Ahorita se ve un PDF, ¿correcto? No, no se ve nada. Bueno, tarda un poquito. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Vamos a empezar. Bueno, como todos sabemos, hermanos, la lección que ahora nos toca ver es la lección del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y para eso, hermanos, dice que aquí Dios derramó el Espíritu Santo para que todos los que siguen a Jesús sean llenos. Entonces hay un derramamiento. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, porque la clase, finalmente, si la leímos, pues está todo en Hechos 1 de 1 hasta el 8 nos marca la clase de hoy, y también de Hechos 2 del 1 al 39 si mal no me acuerdo, o al 29. Aquí se lo... Es que me dicen que no lo ven, ¿verdad? Tengo que parar y volver a cargarlo. Pero bueno, déjenme ver, porque si no sí va a estar medio complicado el estar haciendo... Ah, ah, ah. A ver, vamos a ver si con esto... Creo que no. Ok. A ver, me dicen si se ve. Ok. Se ve todavía el PDF, ¿no? Pero bueno, vamos a este a seguir con el PDF y ahorita vamos a cambiar inmediatamente al PowerPoint. Bueno, entonces Dios derramó el Espíritu Santo para que todos los que siguen a Jesús sean llenos. Versículo clave, Hechos 2:39 en la nueva versión de esta Biblia, la nueva versión internacional, es porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios nos llamare. ¿Qué dice nuestra Biblia en ese mismo versículo? Algo muy similar, hermanos, si nos vamos a Hechos 2, vamos a ir todos siguiendo, hermanos, nos vamos siguiendo para que no se vaya a distraer. Yo trataré de hacerlo lo más rápido y yo le iré leyendo. Hechos 2:39 nos dice, en una versión que yo tengo, dice, para vosotros, porque es la promesa, y para los hijos de vosotros, y para todos los que están lejos, a cuantos llamará el Señor, el Dios, ¿verdad? Y en otra versión, aquí vamos a tener varias, igual en el 39 dice el 2:39, déjenme encontrarlo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llamé el Señor Dios nuestro. Bueno, pues finalmente dice enteramente lo mismo, ¿verdad? Voy a cambiar, vamos a, a ver, dice profecías del bautismo del Espíritu Santo, pero antes de llegar a las profecías del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ver ahora sí el PowerPoint. Y le voy a hacer una primer pregunta y todos lo vamos a contestar. Si me dicen si se ve el PowerPoint y si se ve bien así o lo necesito hacerlo más grande. Usted me dice. ¿Ahí se ve bien? Yo sí lo veo porque estoy en la compu, no sé los hermanos en teléfono. Bueno, vamos a tratar de proyectarlo como es. Si yo le pregunto, hermanos, el Espíritu Santo, digo, no veo a todos, pero el Espíritu Santo, ahí ya los vi, ¿será una persona? ¿Usted qué me dice? ¿Sí o no? Se trata de que abran sus micrófonos, hermanos, y digan sí o no, nada más. ¿Será una persona o no será una persona el Espíritu Santo? Si no sabe la respuesta, es válido decir
No sé, hermanos, porque para eso te estamos aquí. Amén. Entonces, ¿para usted el Espíritu Santo es una persona? ¿Sí o no? No, No, ok. ¿Alguien Persona más? física, no. Ujú, persona Y física, decimos ¿no? persona como una parte de Dios, o sea, como, pues sí, una parte de Dios, una tercera parte de Dios, digamos. Ujú, Porque así hemos escuchado, yo he escuchado que se refiere a la tercera persona de la Trinidad, ujú. La no porque tercera sea persona de persona. carne y hueso, sino porque es el tercer, pues la tercer, no sé, autoridad de ser viviente o algo así de Dios, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Si alguien quiere decir algo, adelante. Todavía estamos en tiempo y puede usted abrir su micrófono y seguir preguntando e indagando. Vamos a ver qué nos dice. Vamos rápidamente a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 11. Dice que bueno, el Espíritu Santo tiene voluntad, hermanos. Y ahí en Primera de Corintios 12 11, y si nos vamos desde el 1 hasta antes del 12, finalmente nos habla de los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí el 12 dice, Primera de Corintios 12, así como por el cuerpo uno es y los miembros muchos tiene, todos y los miembros del cuerpo, muchos siendo solo un cuerpo, espérame, ya, solo un solo es cuerpo, así también Cristo también es porque por un solo espíritu, nosotros todos, para formar un solo cuerpo, fuimos bautizados. Primera de Corintios 12 11, espérame, ya me fui más atrás. Ya me fui más adelante, perdón, es 12 11, hermanos. Todas, pero estas cosas obra el único y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según desea. Esta traducción, hermano, no crea que, digo, sí leo mal, pero no es que esté leyendo mal constantemente, sino así viene traducido directamente de las palabras griegas en el sentido, ya de una forma más actualizada, este mismo versículo nos dice, Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo tiene una voluntad propia y Él es el que distribuye los dones. Por eso le digo, si nos vamos en ese mismo capítulo, en el 12 uno dice, se lo voy a leer, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús y nadie puede decir nadie puede decir Jesús ese es Señor, sino movido por el Espíritu. Vale la pena, hermanos, que vayamos viendo cómo, porque vamos a llegar a lo que vimos en las clases del bautismo. Bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice que nadie llama de una forma a Jesús y de otra forma si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces usted vaya viendo cómo nosotros nos expresamos del Señor Jesucristo. Y ahorita le digo por qué. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo espíritu, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común. Si ya lo vio, la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da distribuye, como ya lo vimos, distribuye a cada uno en particular. Porque a uno se le da por el Espíritu, y otra vez volvemos con los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones en el único espíritu, a otro el poder de milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro el discernimiento de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y aquí, hermanos, si el Espíritu Santo finalmente tiene voluntad y le da estos dones, que son manifestaciones del Espíritu Santo, se da estos dones a quien quiere, entonces, hermanos, sí, vamos a ver más adelante que finalmente, en este caso, Pablo, imponiendo manos, eran bautizados. Hoy en día puede suceder, sí, hermanos, porque aquí lo vemos, el Espíritu Santo distribuye los dones conforme Él quiere, no como el ser humano. Por eso cuando alguien decía que ven y te vamos a regalar dones, pues hermanos, eso es una falacia, porque quien da es el Espíritu Santo y no da el hombre. Entonces, ¿y cuándo? Hermano, es cuando Él le place, no es... Y hago un paréntesis así muy rápido. Sí, puede haber congregaciones, conozco una congregación, bueno, una denominación, no le voy a decir cuál es, no digo, no pasa nada, pero por tres años, 4 años, hermanos, aún estando nosotros en Morada de Paz, a mí me invitaban cada año, porque ellos hacen un evento masivo, y le estoy hablando de miles de personas, lo hacen en Toluca, y es por 3 días, y ahí ellos dicen que hay el derramamiento del Espíritu Santo. Y sí, hermanos, iban por lo menos como de 7,000 a 10,000 personas. Había personas dedicadas para darle de comer a todos ellos. Había personas dedicadas para que en un santuario, que ellos le llaman santuario, iban y los acomodaban. Haga de cuenta lo que primeramente Dios el sábado va a pasar, pero a una magnitud de 10,000 o 15,000 personas. Y a todos les daban de comer, y todos llegaban, niños, grandes, había un espacio para los niños. Y entonces, ¿qué sucedía? Teóricamente se generaba un ambiente, una atmósfera, como hoy le llaman, y todos se ponían a orar, porque vamos a ver que así estaban los discípulos orando cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, es normal que se trate de ejemplificar y hasta cierto punto de llevar una tendencia para que exista el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, puede ser que suceda así, pero como una vez lo vimos, hermanos, si hay materiales que si usted los pone al sol, unos se derriten y otros se endurecen. ¿Y de qué depende? De lo que usted lleve en el corazón. Entonces, usted puede ir con 10 personas, 120 personas, 12 personas o 10,000 personas y no ser y no tiene usted el derramamiento del Espíritu Santo, porque ese es del corazón. Y es a quien el Espíritu finalmente dice: a este le doy y a este no le doy. Entonces, bueno, vamos adelante. Habla, Hechos 13:2. Vamos a seguir. Por eso le digo, es una persona, muchos dicen no es una persona, la Biblia nos habla y la palabra griega nos habla de que es un poder, porque son investidos, si es que es correcta la palabra, el Espíritu Santo es un poder, y lo hemos visto en otras palabras, digo, perdón, en otras clases. Tiene voluntad, ya tiene voluntad, habla Hechos 13:2. ¿Qué nos dice Hechos 13:2? Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Habla, el Espíritu Santo habla. Entonces, ¿tiene voluntad propia? Y habla. Vamos a ver. Y aparte siente, se entristece. Efesios 4:30. Bueno, ya no les leí la otra versión, pero ahorita se los leo. Efesios, vámonos a Efesios 4:30. ¿Qué nos dice Efesios 4:30? Dice: no entristezcáis al Espíritu de Dios,
con el cual ustedes fueron sellados. Y ahí ponga atención, hermanos, estamos hablando de sellados, sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, el Espíritu Santo se entristece y bueno, en los versículos anteriores vemos por qué podemos hacer que se contriste el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejar, si es una persona, finalmente no es una persona física, así como usted y como yo, pero al menos tiene rasgos tiene voluntad y distribuye los dones como Él quiere el Espíritu Santo. Habla, ya vimos que sí habla, Él habla y aparta a ciertas personas y aparte se entristece, actúa como una persona, pues sí, porque tiene estos sentimientos, hermanos. No es una persona, como lo hemos visto, pero actúa como una persona. Amén. ¿Qué más también hace el Espíritu Santo? Bueno, vamos a Juan, ahora sí a Juan vamos, que es casi todos estos versículos. Juan 14. ¿Qué nos dice Juan 14, hermanos? Bueno, Juan 14, déjenme llegar, ya llegué. Juan 14, 16. ¿Qué dice Juan 14, 16? Se lo leo primero en una versión y después se lo leo en la otra. Juan 14, 16. Pues déjeme ver para que no vaya a cometer un error. 14, 16. Y yo rogaré al Padre, recuerda, está hablando el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y otro defensor dará a vosotros para que con vosotros para la eternidad estés, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no ve a él ni le conoce, vosotros conocéis lo porque junto a vosotros permanece, conocéislo, porque junto a vosotros permanece y a vosotros y en vosotros estará. Vamos a volverlo a leer en la otra versión, que es finalmente el 16. Y yo pediré al Padre y le dará otro paráclito. Y recuerde, la palabra griega es paracleto o paráclito. Entonces, y muchos la traducieron como ayudador. En este caso, Paracleto, y lo vimos, por eso se lo leí en la versión original del griego, que dice que es un defensor. Muchos tenemos el concepto de que es un ayudador, es correcto, es un defensor, y pues bueno, finalmente el Espíritu Santo es nuestro Paracleto, finalmente, ¿verdad? Y les dará otro paráclito, aquí dice, para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Qué nos dice Juan 14, 26? Vamos a leerlo rápidamente. 14, 26 dice, pero el Paráclito, otra vez, pero el Paráclito, el Espíritu Santo o el defensor, en su Biblia debe decir el ayudador, que el Padre enviará en mi nombre, fíjese, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjese para qué sirve el Espíritu Santo o para qué sirvió en ese momento. Uno, pero el Paráclito, ¿cómo dice su versión? Déjenme sacar la Reina Valera, hermanos. Juan Consolador. 16, Consolador, gracias. Juan 16, 26. Y aquí dice el Paráclito, ¿verdad? El defensor, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo. Es el Maestro y les recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjese, ¿funciona como una memoria el Espíritu Santo? Sí. Vamos al siguiente, Juan 15. Luego ahí está. Juan 15, 26. ¿Qué nos dice Juan 15, 26? Son varios versículos, hermanos, así es que no se me vaya a aburrir, pero usted váyalo, leyendo y buscando. Y aquí el 26 dice, cuando venga el Paráclito o cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad,
Le voy a leer en una versión y luego en la otra. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Otra versión, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él les dará testimonio de mí. Entonces quiere decir, hermanos, que también el Espíritu Santo habla de Dios, habla del Señor Jesucristo, da testimonio de él y eso es lo que a nosotros nos hace saber. Vamos con Juan 16, 7. Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito o el ayudador, pero si me voy, se los enviaré. ¿Qué dice la otra versión? En el mismo, es el versículo 7, dice muy similar. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Amén. Por último, Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Bueno, Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Otra versión dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, esta es la tercera persona del Espíritu Santo. Sabemos ahora ya, digo, muchos hemos sabido, pero quizá a lo mejor otros no. Entonces vamos construyendo para ir avanzando y llegar al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tiene voluntad, habla por sí mismo, se entristece, es un enseñador, nos enseña, nos guía, nos consuela, nos ayuda, es un defensor y ya vimos, sirve para que nos redarguya, nos enseñe. Quien tiene y es sellado por el Espíritu, acuérdense dónde vimos el sello del Espíritu, es por un motivo. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando. También el Espíritu Santo, voy a ponerme de este lado, es omnipresente. Si usted abre su Biblia en el Salmo 139, el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Entonces quiere decir que el Espíritu también es omnipresente, hermanos. Y ya usted puede seguir continuando leyendo ese versículo número 7 porque solamente le recité, digamos que el párrafo A. Entonces dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero también es omnisciente. Regresemos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios 2, 10 al 16. Si ya lo tiene, hermanos, sígame con sus ojos. Segunda de Corintios 2, de el 10 al 16 dice, así que también ustedes perdonen, yo también los perdono. Déjenme ver nomás si es ese, segunda de Corintios 2, sí. Yo también, me gusta más esta versión. Segunda de Corintios 2, 10. A quienes ustedes perdonen, también yo les perdono, pues lo que yo perdone, si algo he perdonado, fue por ustedes en presencia de Cristo, para no ser engañados pues, por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Sigo leyendo. Sí. Llegué pues a Troade para predicar el Evangelio de Cristo y cuando me ha abierto, me había abierto una gran puerta el Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a Tito, mi hermano, y despidiendo de ellos salí para Macedonia. Gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo
con Cristo por nuestro medio difunde en todas las partes el olor del conocimiento, pues nosotros somos para Dios un buen olor a Cristo, entre los cuales entre los que se salvan, en los que se pierden, para los unos olor de muerte que mata, para los otros olor de vida que vivifica. ¿Quién es capaz de esto? Bueno, hermanos, aquí vemos cómo el Espíritu Santo también nos está diciendo cómo siente. Vamos a pasar a que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Qué nos dice Romanos 8:16? Romanos 8:16 nos dice, déjame encontrarlo, aquí está, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Ahora vamos a preguntar, hermanos, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted qué dice? ¿Si tenemos al Espíritu Santo o no tenemos al Espíritu Santo? Sí, Ok. Los demás hermanos. Sí, Ok. Y ahora, ¿por qué sabemos que sí, hermanos? ¿Por qué sabemos que sí tenemos el Espíritu Santo? bueno, yo digo que es que, bueno, la Biblia habla de dos formas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados del Espíritu Santo. Entonces digo, bueno, lo que yo entiendo es de, por ejemplo, tú tienes el Espíritu Santo y como dice, el Espíritu Santo da testimonio de que Él vive en ti. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida viviendo en el Espíritu. Pero si, por ejemplo, si yo digo que, no sé, los frutos del Espíritu, ¿no? Que es gozo, paz, paciencia, benignidad, nosotros reflejamos que el Espíritu de Dios, porque vivimos en el Espíritu, reflejamos, entonces nuestra vida, va a reflejar todos esos frutos, ¿no? Y aparte de los frutos, pues el Espíritu Santo también da los dones del Espíritu. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, y soy llena del Espíritu Santo, pues eso lo tengo yo que reflejar. Debe de haber un cambio en nosotros para nosotros, digo, yo es lo que pienso, ¿eh? Poder decir sí, 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 que tenemos el Espíritu Santo, sí, sí lo tenemos, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, bautizados del Espíritu Santo, yo creo que ya son términos ya diferentes, porque pues ya tú reflejas y ayudas, digamos, vienen los dones, los frutos, entonces eso refleja y da testimonio de que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que yo pienso, tal vez sí estoy mal, pero pues ahorita lo vamos a aclarar porque en la lección viene todo eso, ¿no? Amén, amén. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, y como dijimos adelante. ahorita en la lección, exacto, somos sellados desde el momento en que nos entregamos al Señor y pues su espíritu, Él nos consuela, ya está con nosotros y efectivamente como el bautismo y la llenura pues serán, digamos, siguientes pasos, pero tenemos el Espíritu Santo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y precisamente cuando nosotros pues hacemos algo que no es agradable al Señor, pues hay algo que nos está diciendo, nos está redarguyendo, ¿no? Lo que debe de ser justo, lo que debe, o sea, nos hace juicio y pues también nos da como que nos ayuda a arrepentirnos y someternos al Señor. Amén. Voy a hacer una acotación, hermanos. No es segunda de Corintios, porque lo leímos y la verdad no hizo sentido. No es segunda de Corintios, es primera de Corintios 2, del 10 al 16. Voy a retomar el punto y ahorita regresamos a lo que estamos platicando. Nosotros, déjame leerlo acá, segunda de Corintios 2, 2:10, dice, pero no, pero Dios, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu, fíjese aquí dice, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto,
¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre? Fíjese la analogía que hace ahí. Porque ahí dice, ¿quién nos conoce mejor? Dice que el espíritu nuestro, o sea, mi espíritu, dice, va de nuevo. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Bueno, lo voy a seguir, de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas. Ahí viene lo que lo que vimos hace ratito, hermanos. El Espíritu enseña, guía, consuela y ayuda. De las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. ¿Ya lo vio? Primera de Corintios hace más sentido que la de Segunda de Corintios. Entonces, Primera de Corintios aquí nos dice que el Espíritu Santo, otra vez, es omnisciente. ¿Por qué? Porque está en todos lados, pero también va y escudriña todo lo de Dios y viene y nos dice a nosotros. Entonces, esa es otra característica del Espíritu Santo. Ya vimos que somos hijos de Dios y ahora sí, retomamos. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí, la respuesta es sí, hermanos, y aquí viene. Vámonos a Efesios del 1 al 13. Efesios del 1 al 13. Déjeme buscar Efesios. Efesios del 1, 13, perdón, no del 1 al 13, Efesios 1, 13, nos dice, ¿qué nos dice Efesios 1, 13? Aquí dice, en él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y creído también en él, fíjese todas las características que debemos de tener para decir que somos sellados. Va de nuevo, en él también ustedes, por un poquito arribita, hermanos, porque se escucha un poco cortado. A él, por quien somos herederos elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo, en él también ustedes, tras haber oído la palabra de verdad, es decir, el Evangelio, bueno, ahí viene la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y creído también en él. Entonces tenemos que haber escuchado la palabra de verdad, que es el evangelio de la salvación, y creer en el mismo. Y aquí dice, fueron sellados con el espíritu de la promesa. ¿Ya lo vio? Voy a leer el último, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión para alabanza de su gloria. ¿Se acuerda que vimos también uno que decía sellados para el día de la redención? Entonces, ya lo vio, hermanos. Si usted cree, si usted, y como dice, se me olvidó no, creo si está en Hechos o Corintios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo el corazón que le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se cree con la boca se habla para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, hermanos, y lo vimos hace ratito, si usted maldice es porque no tiene el Espíritu. Si usted habla de Dios es porque tiene el Espíritu. ¿Y en qué momento sucede esto? Ya lo vimos. En el momento que usted escucha y empieza, denme un segundo porque se va a apagar la computadora, usted escucha y empieza nuevamente a leer, más bien no a leer, sino a creer en Cristo Jesús para que sean y fueron sellados en el Espíritu de la promesa. ¿Ya lo vio? Creo que aquí se puso. ¿Se sigue viendo el PowerPoint? Sí. No, espérame porque aquí algo sucedió. Bueno, listo.
Vamos a otra. Primera de Corintios 6:19. 6:19. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:19? Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido bien comprados, glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. Entonces vemos, hermanos, somos sellados y aparte el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Ahí dice que está en nosotros. Y ya vimos, nos hace hablar bien de las cosas. Nos hace, y ahorita lo vamos a ver, hablar con denuedo de la palabra de Dios. Mora en nosotros. Nos enseña, nos redarguye, nos ministra. Porque eso también hace el Espíritu Santo. Amén. Vámonos con la plenitud que por ahí decía la hermana Fanny. Efesios 5:18. Ahorita vamos a regresar, nomás lo vamos a tocar para ir viendo un poco las diferencias. Efesios 5:18. ¿Qué nos dice Efesios 5? Déjeme encontrarlo, hermano. Efesios 5:18. Acá está. ¿Qué nos dice Efesios 5:18? Fíjese, plenitud. ¿Cómo vamos a encontrar la plenitud? Aquí nos habla, hermanos, de un tema principalmente de emborracharse con el vino, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llénense más bien del espíritu. Entonces, bueno, hermanos, aquí habla del vino, habla de las personas que quizá les gusta, ¿verdad? Este desfogue de la realidad, porque puede ser vino, porque puede ser algún pecado, puede ser la pornografía, puede ser la drogadicción, puede ser, hermanos, todo aquello que otra vez profane el espíritu y que ahorita el embriagarse, hermanos, pues bueno, espero que nadie de los de aquí haya experimentado una ocasión, ¿verdad? Pero seríamos ser muy santos, ¿verdad? Entonces a lo mejor alguien tomó mucho y se olvidó y hoy los jóvenes eso pasa, entonces pierden la noción, pierden el contexto de la vida, le llaman ellos un blackout y no solamente en los jóvenes, también pasa en los adultos. Entonces ahí perdemos la comunión y no en este caso por el alcohol, pero también cuando nosotros somos hijos contumaz, perdemos también esto, porque es lo que dice la palabra de Dios. Finalmente aquello que te hace, vamos a ponerlo, salirte de tu órbita como sucede con el alcohol y pierdes toda la noción de la situación, entonces en ese momento te estás alejando del Espíritu Santo y no se diga el pecado. Amén. Bueno, hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta o duda? Voy a regresar un poquito a la otra presentación. Abra su micrófono si es que tiene alguna pregunta, comentario, quiere decir algo. Falta todavía unas cosas más, hermanos. Voy a tratar de irme un poquito más rápido, pero bueno, algo Yo, que quiera usted decir. sí, yo, precisamente de ser llenos del Espíritu Santo, basados en esta cita que acabamos de leer en Efesios 5:18. Ujú. Bueno, pues entonces como que ser llenos del Espíritu Santo, entre comillas, y depende de nosotros en el aspecto de que tenemos que estar alabando al Señor en todo tiempo y dando gracias a Él, o sea, someternos a Él, ¿no? Y pues Él quiere, ahora nada más falta que nosotros todos los días, y ahí sí pues es ir sujetando nuestra carne, ¿no? Amén. Si nos pasa algo, pues no, no nos pongamos de malas, que eso es muy común, sino que demos gracias al Señor en todo, ¿no? Amén. Y que le alabemos en todo. Y de esa manera, pues yo creo que ya gotita a gotita, pues nos vamos llenando más del espíritu porque vamos sujetando nuestra carne, ¿no? Esto. Amén. Bueno, me iba a cambiar esta presentación. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero voy a regresar al otro, hermanos, para concluirla porque es continuación de lo que vamos a ver en la otra. ¿Alguien quiere comentar algo? Algo que no esté quedando claro, hermanos. Adelante. Si hay dudas, las vamos aclarando. Amén. Bueno, listo. Vamos. ¿No hay dudas?
Seguimos. Bueno, esto ya lo vimos porque para nosotros es la promesa, ya vimos, ¿no? Ya vimos que finalmente es para toda carne y aquí hace referencia a Joel, hermanos, acuérdese, viene desde el Antiguo Testamento y si mal no me acuerdo es Joel 2, capítulo 2 o capítulo 3 que es Joel, y ahí viene la promesa de este día en Joel, ¿no? Dice, porque para vosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios llamare, y finalmente dice que en toda carne se iba a derramar el Espíritu para que hubiera el derramamiento del Espíritu Santo, se lo estoy parafraseando, y también nuestros hijos tuvieran sueños y también profetizaran. Eso es lo que nos dice Joel y eso es lo que ahorita vamos a ver en Hechos. Bueno, profecías. Ay, no, perdón, le dije que íbamos a seguir viendo el PowerPoint. Deme un segundito, porque ya otra vez ya tenía el otro. No es ese, es este. Listo, entonces vamos a seguir y ya ahorita regresamos. Ya casi vamos a acabar este slide. ¿Ok? Vamos, bautismo del Espíritu Santo, nomás rápido, ahorita lo vemos en este slide porque vamos a ahondar más en la otra. ¿Qué dice el bautismo? Vámonos a Hechos, y ahora sí, ahí está todo en Hechos, vamos a encontrar el famoso día de Pentecostés, que lo medio lo platicamos el pasado domingo, y aquí dice Hechos 1, y qué dice el 5. Ya después, si quiere, leemos todo el capítulo. El capítulo Hechos 1, versículo 5, dice... Déjenme encontrarlo. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahí está la definición, ahí está la promesa. Ustedes serán bautizados. Y eso pues lo hemos visto y sabido en otras palabras. ¿Qué dice el 8? Al contrario, ustedes recibirán una fuerza. Aquí por eso también el Espíritu Santo lo denominan como una fuerza. Y cuando vimos el Espíritu Santo en otras clases, pues la palabra griega es dínamos. Amén. Y recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos. ¿Ya vio cuál es el propósito del bautismo? Que seamos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a seguir, vamos ahora a Hechos 19, Hechos 19 del 2 al 7. ¿Qué nos dice Hechos 19 del 2 al 7? Les preguntó, y esta también ya la hemos visto, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautizo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre de Jesús, y habiendo Pablo impuesto las manos, lo que le decía al principio, impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 2 hombres. Ya veo, hermanos, por eso cuando le dije al principio el famoso derramamiento del Espíritu Santo, no es que se encasilla el Espíritu Santo y porque ahora voy a festejar, como le ponía el ejemplo de estos hermanos, que son hermanos en Cristo, donde me invitaban, pues bueno, era una fórmula, no lo sé, había personas entregadas para ese momento, sí, sí, hablando de los hermanos que me invitaban, y aquí precisamente, vean, 12 personas, no se necesita una multitud. Ahorita vamos a ver cómo en el día del Pentecostés, si mal no me acuerdo, se fueron 120 personas. Pero cuando habló Pablo, se convirtieron. Y hay evidencia de que se convirtieron 3,000, 5,000. No sabemos si todos llenos del Espíritu Santo, pero hubo una conversión. Entonces, no me desvío. Y dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar.
Recuerde, esa es la evidencia. ¿Cuáles dones vimos ahorita en Primera de Corintios 12? Pues bueno, ya los conocemos y los sabemos, hermanos. Y dentro de esos están las lenguas. Y profetizaron. Ahorita vamos a hablar un poquito del tema de las lenguas. Eran en total unos 12. Entonces, hermanos, vamos ahora. Bueno, ya vimos, abajito dice evidencia del bautismo, ya leímos Hechos 1:5, pero en Hechos 2:4 vamos a ver qué nos dice Hechos 2:4. Hechos 2:4, déjeme llegar, 2:4, y fíjese, aquí viene evidencia, llenura, se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. ¿Ya lo vio? Y ojo, estas lenguas, hermanos, no son las famosas lenguas de él de los dones de Primera de Corintios. Estas son otras lenguas. ¿Y por qué? Ahí lo dice abajo, vamos a ir leyendo. Residían en Jerusalén, nos dicen en dónde estaban, hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay debajo del cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ya lo vio? Y por ahí, hermanos, la lengua, pues a lo mejor, fíjese, dice que venían de diferentes regiones. Hay predicadores, hermanos, que van a las naciones y a lo mejor hay traductores. Hay iglesias enormes que al momento de que usted entra a la iglesia le dan un traductor porque va de diferente nacionalidad. El pastor o el quien lleva la palabra finalmente habla en su idioma, pero si ahí esa persona que está predicando hablara en otras lenguas, puede ser que las haya aprendido, porque a lo mejor algunos hablan inglés, mandarín, ruso, alemán, pero aquí nos damos cuenta que estos hombres hablaban la lengua. Recuerde algo, estamos en el siglo, por lo menos en el siglo primero, por ahí del año 33, 38, 40, en el cual no había mucho, solamente las personas que iban y que estaban a los pies de aquellas personas eruditas, pues quizá aprendían otros dialectos, a lo mejor la misma diáspora de una sociedad que tenía diferentes, como lo vemos ahorita, diferentes lenguas, pues iban aprendiendo. Usted si va finalmente a lo mejor de paseo a algún lado, pues a veces hasta el tonito de ese lugar se le pega. Y eso es el tonito. Muchas veces a las personas van aprendiendo la lengua. Pero bueno, no me desvío. Y al oír su propia lengua, estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa, pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes, aquí tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No eran lenguas angelicales, no eran lenguas angelicales, era la palabra así como usted y yo la estamos hablando en el idioma de ellos. ¿Y qué hablaban? No hablaban más que de las maravillas de Dios. Hermanos, ese es el poder que Dios nos da al ser bautizados por el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, y como siempre lo hemos dicho, vamos a terminar de leer Hechos antes de la pregunta, Hechos 4:33. Hechos 4:33. ¿Qué nos dice Hechos 4:33? Déjenme encontrarlo. Aquí está. Hechos 4:33. Listo. Dice, si existe, sí. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección de el Señor Jesús, y la gracia estaba y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Hechos 4:33. Entonces vemos, hermanos, que el poder, la evidencia del bautismo es hablar con denuedo de la palabra de Dios.
Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, que ya la habíamos leído, Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7. ¿Qué nos dice? Ya me expliqué, 12:7, 12:6. Ok, aquí lo vemos. Bueno, ya lo leímos, 4, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Estoy en el 4, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo y en todos. A cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Ya lo vio? ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Los dones. Vamos a repetirlo para que usted por ahí lo anote. Y otra vez volvemos. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, carisma de curaciones, que usted lo tiene como sanidades. ¿Sí? ¿Sí está como sanidades? Ok. Carisma de curaciones, poder de milagros. Después dice profecía. Ya lo vio como en el otro decía que hablaban lenguas y profetizaban. Discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, dones para interpretarlas. Esos son los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí les puse, ojo, aquí les puse una nota. Dice, transformación espiritual. Gálatas 5:22-23 es el fruto del Espíritu Santo. Es el resultado de la morada del Espíritu en nuestra vida diaria. Es el fruto del Espíritu Santo, es la evidencia que el Espíritu mora en ti desde la conversión. Es lo que decíamos, somos sellados y entonces ahora tenemos que, al ser sellados tenemos que tener los dones y tenemos que tener los frutos, y porque somos el templo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que te capacita para el ministerio. Ya lo vimos, porque son los dones del Espíritu Santo. Plenitud y llenura, no los vamos a leer. Aquí si quieren anótelos, hermanos, para avanzar hacia el otro y abrir un tema de preguntas. Efesios 5:18 es plenitud. Hechos 6:3 es plenitud. Hechos 2:4, Hechos 4:31 y 13:52 es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora sí dejamos esta parte y ahora sí vamos rápidamente a ver la lección que habla de lo mismo. Ya nada más vamos a ir rápidamente revisando lo que nos habla la lección y abrimos los micrófonos por si hay preguntas, dudas o comentarios. Adelante. ¿Qué nos dice? Bueno, profecías del bautismo en el Espíritu. Hechos 1, 4 y 5. Ya lo leímos. Ya lo leímos hace rato. Hechos 4, 1, 5. Y aquí dice, ¿por qué quería Jesús que sus seguidores recibieran el Espíritu Santo antes de dedicarse al ministerio? ¿Por qué puede ser difícil esperar en el Señor cuando tenemos algo importante que hacer para Él? ¿Qué bendiciones podemos recibir en tiempos de espera? Bueno, podemos participar. Nada más como contexto, hermanos, recuerde algo, los apóstoles estuvieron 3 años con ellos. Dios, lo vimos en algún momento, les sopló para que fueran a hacer sanidades. Y después les dijo, espérense hasta que yo me vaya para que ahora sí recibieran el poder de lo alto, antes de dedicarse al ministerio. ¿Los apóstoles se dedicaron al ministerio cuando estaba el Señor Jesucristo? Sí, por supuesto, porque sanaban, porque echaban fuera demonios. Entonces, todo eso hacían los apóstoles, pero llegó la plenitud en Pentecostés. Llegó la plenitud en el bautismo y pues bueno, finalmente les dio Dios les dio ese poder, y ese mismo poder, como dice el cántico, lo tiene usted y yo. Amén. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No, sigamos adelante. Quien tenga una pregunta, abra su micrófono, hermanos. No se detenga. Amén. Bueno, ¿qué más sigue? Profecías. Profecías del bautismo del Espíritu. Del bautismo en el Espíritu.
mandato a esperar. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo. Esperen a que venga el poder de lo alto. La promesa del empoderamiento. No me gusta mucho la palabra, hermanos, pero bueno, vamos a Hechos. Nomás vamos a leerla rápidamente. Hechos 1:6. Esto viene ya en la dominical, viene en la clase. Hechos 1 del 6 al 8, que nos dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Hasta el 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Bueno, vamos a ver qué más nos dice la clase. ¿Tiene algún significado el que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo se describan como dones de Dios? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta, hermanos? Adelante, abra su micrófono. ¿Tiene algún significado el que la salvación y el bautismo en el Espíritu se describan como dones de Dios? Y pues si quiere, haga un comentario y explíquelo. Pues que son un regalo. Ujú. Ok, bueno, nadie más quiere decir algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Recibiendo el Espíritu, recibiendo el bautismo en el Espíritu. Hechos 2:1-4. Y es ahí donde vamos a ver Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los que estaban juntos en el mismo lugar, de repente un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron las lenguas como de fuego que se repartieron y cada uno a posarse sobre cada uno de ellos. Amén. Está hasta el 4. Deme un segundito. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ya lo vimos que el Espíritu, Él distribuye lo que Él quiere dar a la gente. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí? ¿Qué pueden hacer los cristianos para prepararse para ser bautizados en el Espíritu Santo? Sí, hermanos, abran sus micrófonos para ver qué puede hacer los cristianos para prepararse para ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora sí, hermanos, arránquense ya con lo que hemos escuchado, leído. ¿Qué podemos hacer? Yo digo que solo rendirnos a Él, ¿no? Abrir nuestro corazón, estar dispuestos a servirle, porque ya sabemos que nos va a dar su espíritu para su servicio del Señor, ¿no? Ujú. No hay preguntas, no hay respuestas incorrectas, hermanos. Lo que sí hay son omisiones que no queremos expresar y quizá de ahí vengan dudas para que ahora sí Dios nos utilice. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa, hermanos? ¿Qué pueden hacer los cristianos para prepararse para ser bautizados en el Espíritu Santo? Recuerde, cada quien lo toma conforme le ha funcionado. Les reitero, multitudes, días en específico, 3 o 4 semanas, pero vamos, al final nos tenemos que preparar de alguna forma, y como dijo la hermana Adriana, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Pues yo creo que también la obediencia, ¿no? O sea, la obediencia es algo, pues yo creo que lo principal para que el Señor vea tu corazón y vea que realmente, pues, hay un cambio para que puedas recibirlo. Porque, pues yo creo que si tú estás mal o no tienes como que ese corazón dispuesto, esa obediencia para él y fidelidad, pues yo creo que pues también no puede como que manifestarse. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Los demás Amén. hermanos, adelante. Pues yo creo que lo importante es que el Señor conoce nuestro corazón y el deseo de tener ese regalo del Señor, porque el Señor dio esa promesa a sus apóstoles y nos las dio por ser adoptivos
por el Señor Jesucristo a nosotros. Entonces yo creo que lo más importante es creerle a Dios, tener fe que Él nos lo da y más que nada, que el Señor obre en nuestras vidas, porque sí se nos habla del Espíritu Santo, pero realmente lo anhelamos, realmente lo deseamos, realmente comprendemos que adquirimos un compromiso con el Señor, no porque seamos buenos. Yo creo que el Señor mira el corazón y ahí es donde el Señor cumple su promesa de dárselo a todo el que se lo pida, pero siempre y cuando el corazón lo anhele. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Pero, por ejemplo, dice la hermana Mari que el anhelar, ¿no? El anhelar, pues en tu vida, pues claro que anhelas, el anhelas tú recibirlo, pero ¿qué vas a hacer tú para recibirlo? O sea, vas a tener que esforzarte, vas a tener que, sí, el Señor conoce nuestros corazones, pero es más allá del compromiso que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque debe de haber un cambio, debe de haber santidad en ti, debe de haber como dicen, los frutos del Espíritu. O sea, Él va a conocer realmente cómo estamos nosotros cambiando para que Él pues pueda utilizarnos a través, como dice la palabra, que nos llene de poder para nosotros tener esos dones y poder, pues, predicar su palabra con poder, como lo hicieron los discípulos y se los mandó, por eso mandó el Espíritu Santo, que ellos tenían que ir a compartir la palabra, pero con el poder del Espíritu Santo, para que cualquier cosa que ellos tuvieran, que se presentaran, pues ellos tuvieran el Espíritu Santo para que hubieran las sanidades, para que hubieran los milagros, las profecías, y pues sí, anhelamos recibirlo, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para realmente tenerlo? O sea, yo creo que es así como que el compromiso es individual de cada nosotros, ¿no? De que si realmente sí queremos ese compromiso, porque pues nosotros tenemos que llevar una vida en santidad, una vida dedicada a Dios, para que Él se pueda manifestar en nosotros. Amén. Pero yo creo más que nada que es la entrega, ¿no? La entrega de tu corazón. Porque si tú te entregas a Cristo, aún no lo conozcas ni hayas tenido esas experiencias aún con Dios, se nos ha hablado, ¿no? Y lo decían en una clase ahora que se bautizaron los jóvenes. El Señor conoce el corazón y pues Él bautiza a quien Él quiere. Dios me permitió ver cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo que había una persona que era nueva y no entendía ningún compromiso con Dios. Entonces esa persona pues fue mi sobrina, que hasta el día de hoy pues se apartó y gloria a Dios, que Dios tenga misericordia y vuelva al camino de Dios. Y yo le comentaba a la hermana, pero es que ella no conoce nada de la palabra. Creo que había ido como un mes y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no tenía ningún compromiso, no entendía cuál era el compromiso, no entendía cuál era la entrega, no entendía cuál era el deseo de servir a Dios, porque sabemos que con ayuno, con oración, leyendo la palabra, buscando a Dios, nosotros comprendemos un cambio, pero ella no sabía lo que era un cambio. O sea, Dios se lo dio porque a Dios le plujo y porque Dios quiso, ¿no? Entonces decíamos, y muchos que estábamos ahí ya de años, bueno, yo era recién, como un año, muchos que ya tenían años, ¿por qué no fueron bautizados? Muchos que nacieron en el Evangelio, ¿por qué no fueron bautizados? Porque el Señor conocía en ese momento, yo creo, que la entrega de esta mujer. Y el Señor se agradó, pero sabía el Señor antemano que ella se iba a apartar, ¿no? Pero por qué se lo dio no lo sé, ni soy nadie para cuestionar al Señor. Amén. Sí, finalmente depende del corazón, como lo vimos, hermanas. El Espíritu Santo a quien quiere se lo da. Puedes tener 20 años en el Evangelio y estar sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? Anhelas el bautismo del Espíritu Santo, pero Dios no te lo entrega, entonces, ahora sí, como dice el Salmo 139, oh Dios, examina mi corazón y hazme ver en dónde estoy fallando.
¿no? Vamos a seguir adelante porque ya son 9:11. El asombro de la multitud, ¿ya lo vimos? Hechos del 2 al 5 que empezaron a hablar sus lenguas o sus dialectos. Y hay una diferencia, ya lo hemos visto. El de lengua es glosa y el dialecto es dialectum. Esas son las dos palabras griegas que utiliza la Biblia. Entonces, aquí del 5 al 2, del 5 al 13 nos habla precisamente de que finalmente escucharon hablar, y ya lo leímos, escucharon hablar en su lengua nativa. No fue lenguas angelicales, hermanos, y ahí empezaron a hablar con denuedo, empezaron a hablar las maravillas. Y por eso le digo, ahorita vamos a llegar rápidamente a los dones, no vamos a ahondar mucho, pero sí quiero expresarle un tema con respecto a eso. Porque es importante reconocer que los acontecimientos del día de Pentecostés fueron milagrosos, inexplicables en el mundo natural. Pues bueno, hermanos, nunca lo habían experimentado, por eso fue algo milagroso, inexplicable. Hubo estruendos, hubo esas lenguas de fuego. No sé si todos lo vieron o no, pero al menos está la evidencia que alguien lo vio. Hablaron su propia lengua y pues bueno, les fue transmitido las maravillas de el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante reconocerlo? Porque nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros en algún momento o ya lo hicimos o tenemos que hacer. Amén. ¿Qué dice el tercer punto? El bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. Vamos a leerlo, hermanos, porque esta parte si no lo leímos. Y fíjese aquí, Hechos 2, del 14 al 18, se lo leo. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz. Los 11 está hablando de los 11 apóstoles. A la voz y les dijo: judíos todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y que presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos, porque pensaban que estaban llenos de mosto, como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana, que era la hora tercera del día, ¿no? Recuerde que los judíos inician como a las 6 de la mañana, tanto el día y la noche. Sino que es lo que dijo el profeta: sucederá a los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sus siervas derramaré mi espíritu. ¿Ya vio cómo es para todos? ¿Y cuándo va a ser? El derramamiento es eso, es el bautismo. Estamos sellados, estamos convencidos de nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él, tenemos fe en Él. Entonces, el bautismo viene en pocas palabras, en el momento que no lo espera. Y ojo, ahorita vamos a llegar a ese comentario que creo que ya es uno de los últimos. ¿Quién puede participar y recibir el Espíritu Santo? Ahora sí, hermanos, pueden abrir sus micrófonos. ¿Quién puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Pues yo digo que no hay distinción de personas, pero el espíritu es el que decidiría quién, ¿no? Exacto, ¿verdad? Todos, todos sin excepción. Y aquí lo dice, y esa es parte de Joel. No me acuerdo, déjame ver si encuentro rápido a Joel nada más para decirle en qué capítulo, si no me acuerdo, era Joel 3, 3 o 2. Los jóvenes soñarán sueños y verán visiones, ¿eso? Sí, Es Joel 2:28. Joel 2:28, gracias. Joel 2:28. Amén. Entonces ya lo vimos, lo mismo que dijo Joel en el Antiguo Testamento. Y hago un paréntesis, y usted lo sabe, y nada más para que quede claro. Anteriormente, el Espíritu Santo no estaba, no estaba, solamente estaba asignado con tareas específicas a ciertas personas para que desarrollaran o la palabra, o la profecía, o algo, un milagro, algo extraordinario. Ahí vemos a los profetas cuando resucitaron muertos. Entonces, lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento, hoy lo vemos en el Nuevo Testamento. La única diferencia es de que hoy mora con nosotros. Hoy nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Entonces, antes era prestado por algunos momentos, y por eso en este caso, o todos, cuando
Eliseo, ¿no? Dice que si veo que tú te vas, Elías, dame la porción del doble, de tu porción del doble del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy seguimos pidiendo eso. Bueno, hermanos, puede ser una fórmula, pero tenemos deberíamos de tener la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. En los versículos que ahí le puse de plenitud y llenura, ahí los va a leer y va a ver cómo estaban llenos, gozosos y llenos del Espíritu Santo los apóstoles. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo de esta pregunta? La segunda pregunta creo que también es válida. ¿Cómo puede nuestra perspectiva de los demás creyentes verse afectada al saber que todos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo? Un poquito, hermanos, viene ahorita como ¿por qué? Yo lo traslado de por qué esta persona sí, por qué esta persona no. O decir, yo sí lo tengo y tú no. Entonces puede verse afectado, no debería. Más bien es de que busquemos que todos seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y aquel que no está, como dice la palabra, exhortarle, ayudarle, llevar sus cargas y pedirle ahorita vimos cómo imponían las manos, Pablo impuso las manos y fueron llenos 12, eso fue la primerita que leímos, 12 imponiendo las manos. ¿A quién le corresponde? Nos corresponde a nosotros precisamente orar para que todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Va a ser a través de nosotros? No lo sabemos, hermanos, solamente el Espíritu y Dios sabe si en ese momento hay un derramamiento, si en ese momento hay un bautismo. Amén. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Si no, creo que todavía queda algo acá. Sí, todavía queda. Bueno, aquí ya leímos Hechos del 2, del 14 al 18. Después de Hechos 2, vamos a leerlo rápido, del 37 y 39. Hechos 2, 37 dice, y al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor, Dios nuestro, que dice, con otras muchas palabras les conjuraban y les exhortaban, pónganse a salvo de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y en aquel día se unieron 3,000 personas. No dice si fue bautizo o no, pero dice que se unieron 3,000 personas. Entonces, vemos el poder y les reitero, es en cualquier momento. ¿Qué nos dice? ¿Qué enseña Hechos 2 sobre quién puede recibir el don del Espíritu Santo? Pues bueno, ya lo vimos. Porque es importante recordar que el arrepentimiento es parte fundamental del Evangelio, ya también lo vimos, fue uno de los primeros versículos, porque si no creemos, entonces si no la palabra de Dios no la creemos, pues este es un punto importante. Amén. Bueno, aquí está el ministerio en acción y tan tan. Ok, eso es todo, hermanos. Lo único que yo le quiero transmitir, y si lo quiere tomar a título, es título propio. Finalmente, hermanos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, muchos de aquí podemos estar bautizados en el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, porque ahí viene el tema del discernimiento de espíritus. Yo le pregunto, ¿por qué todos quieren el don de lenguas? Porque es el primero que se ve. Ay, tengamos cuidado, hermanos, porque ese no se forza para nada, eso nace y nace del corazón. Y una vez yo le compartí, finalmente, no solamente, y como dice un predicador que me salió y una vez lo vi, de Rambo agarra tu bazooka, no, o sea, no son ese tipo de lenguas, hermanos. La lengua, el don de lenguas, es una plática con Dios. Y quien lo tiene, hermano, en verdad que sí se pone a platicar con Dios. Y hay alguien en morada de paz que lo tenía. Entonces, y no era una plática de 2, 3 palabritas, pero por eso le digo, ¿por qué todos quieren? ¿Por qué no todos
Anhelamos, queremos, deseamos, perseguimos, porque el don de lenguas es el primero que se ve. Pero, hermanos, no solamente es el único. Yo considero que muchos de los que están aquí o de la iglesia, ojo, tienen el don de la sabiduría, de la palabra o de la ciencia. ¿Por qué? Porque hablan con denuedo. También, y vamos a Hechos 12. Porque, hermanos, esa es Corintios, perdón, segunda de Corintios 12. O déjame ver si es segunda de Corintios 12 los dones o primera de Corintios 12. Es Primera de Primera de Corintios 2. Corintios. Amén. Ajá. Entonces, ahí lo vemos. Sabiduría, palabra de sabiduría. Y yo creo que muchos la tienen, hermanos, porque si no, pues, nuevamente dice la palabra de Dios, seamos sabios. Y si no somos sabios, hay que pedirle a Dios la sabiduría. Otros, palabra de ciencia. Bueno, la palabra de ciencia, hermanos, no es de que se ponga a construir no es un cohete. La palabra de ciencia es precisamente que la palabra de Dios nos sirva como esa guía y enseñanza, según el mismo Espíritu. Otro, fe. Hermanos, tenemos fe, porque si no, no estuviéramos aquí. Hablamos de Dios. Por eso estamos aquí. Entonces, si usted dice, yo no tengo ese don, entonces hay que escudriñarnos, porque tenemos fe, el mismo espíritu. Otro, carisma de curaciones, que si mal no me acuerdo me dijeron que era dones de sanidades. Bueno, hermanos, ¿alguien puede tener dones de sanidades? Pues si no, ¿por qué no lo pedimos? ¿Por qué no le decimos, Dios? Recuerde que es para beneficio propio, pero para beneficio de la iglesia. Poder de hacer milagros, ya lo veo. Profecía, y ojo, discernimiento de espíritu, diversidad de lenguas, y el otro, interpretar las lenguas. Muchos, les reitero, porque es lo primero que queremos, porque o es lo primero que nos da Dios, gloria a Dios, y no lo estamos cuestionando. Pero hermanos, nadie habla de por qué Dios no me da el de profecía, por qué Dios no me da el de palabra de ciencia, por qué Dios no me da, a lo mejor lo tiene, por qué Dios no me da el de discernimiento de espíritus, puede ser que lo tenga. ¿Por qué Dios no me da el del interpretar al hermano que tiene lenguas? Y también se lo digo, en alguna ocasión en Morada de Paz, hasta con mi suegra lo vi y le dije, hermana, alguien oró y se estremeció mi corazón, pero no era una lengua de Dios. Y me dijo, sí, yo también lo sentí, yo también. Y pues bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero por eso le digo, ¿por qué no pedimos esos discernimientos? ¿Por qué no pedimos esos dones? ¿Por qué siempre es el de lenguas? Y hermanos, uno puede orar en lenguas, pero también dice Pablo, ten cuidado que en la iglesia ores con lenguas. Y ahí sí viene la secuencia de cómo debe de ser. Entonces, hermanos, si alguien habla en lenguas, dice la palabra de Dios, que dos o tres más estén pendientes y que las interpreten si tienen el don de interpretar las lenguas, pero que no todos hablen al mismo tiempo, porque va a entrar uno y va a escucharnos y va a decir, estos están locos. Y hermanos, no digo que se fanaticen, pero muchas iglesias así son, hablan y hablan en lenguas, y hermanos, ¿quién les entiende? Es para edificación, dice la palabra, es edificación de nuestro propio espíritu, y gloria a Dios. Pero si estás en la iglesia, es para que alguien más interprete. ¿Por qué no pedimos que Dios nos conceda en su bendita misericordia alguien que interprete, alguien que profetice, alguien que tenga milagros, alguien que tenga don de sanidades, hermanos, alguien que hable con denuedo de la palabra, alguien que hable palabra de ciencia? Por eso en muchas iglesias, hermanos, están ¿cómo se llaman estos cuando van? Consejería. ¿Por qué? Porque tienen esa palabra a través de la Biblia. Entonces, hermanos, creo que los dones, muchos que estamos aquí, ya están sellados, pero también tienen unos dones que a lo mejor no quieren ponerlos al servicio, y tenga cuidado, porque Dios dice que si nos lo da, es para edificación de la iglesia. Yo le quería decir eso, hermano, es a título propio, puede tener los dones, puede usted intentar hablar en lenguas, no es intentar hablar en lenguas, porque eso no es así, y
Eso sale del corazón y es a quien el Espíritu Santo desea, el que Él quiera. Y pues bueno, están los frutos. Amén. Hermanos, esta es la clase. Lo que usted quiera abrir su micrófono, decir algo que no haya quedado claro, es un poquito tarde, con gusto lo podemos revisar, si no, lo tomamos el punto y lo veremos más adelante en la siguiente clase si es que quedó dudas de algo o si es que hay preguntas. Amén. Adelante, hermanos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O ya todos se quieren ir a cenar? No, pues para mí sí quedó claro lo del Espíritu Santo y pues ya nada más depende de nosotros, como tú dijiste, ¿no? Ahora sí que a echarle ganas. Amén. Amén, pero eso sí quedó claro. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Eh, para mí también quedó claro lo que es. Yo tenía muchas dudas sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero ya ahorita con la clase ya me quedaron claras muchas cosas. Gracias, Julio. No, gracias a Dios, hermana. Bueno, respecto a los dones, pues ahí están, depende de cada uno de nosotros si los queremos tomar, ¿no? Amén. Que el Espíritu nos los dé, hermano, y seguir adelante, seguir adelante. Predicar su Amén. palabra dentro o fuera de la iglesia, que esa es la palabra. Recuerde que decían que hablaron con denuedo de la palabra. Entonces, y nosotros lo estamos haciendo, pues gloria a Dios, hermanos, porque ya tenemos uno de los dones, y es que estamos hablando estamos hablando con denuedo dentro y fuera de la iglesia de la palabra. Entonces, eso es un don. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Adelante, hermano Juanito. Ah, bueno, creo que se le quedó prendido el micrófono. Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Después de esta clase nos pasamos un poquito, pero gloria a Dios. Vamos a escribir nuestro rostro. Señor mi Dios, gracias, bendito Padre, porque tú nos escuchas, porque tú nos enseñas, nos instruyes a través del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, clamamos a ti y nos ponemos en el hueco de tu mano, Señor, todos los que estamos presentes, bendito Padre, para que, bendito Señor, como tu palabra lo dijo, no necesitamos multitudes, solamente un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, Señor, ese corazón que tú veas, bendito Señor, ese corazón que te anhela, bendito Padre, ese corazón que te desea, ese corazón, bendito Padre, que hoy está volcado hacia ti, bendito Señor. Tú no lo desechas, tú lo miras, bendito Señor, y bendito Padre, si tú nos bautizas, si tú nos das más dones, si tú nos das el fruto del Espíritu Santo, que sea para edificación de tu iglesia, Señor. Mira estos corazones, nos ponemos en el hueco de tu mano todo este grupo, los que han de escuchar, Señor, para que sea derramado tu Santo Espíritu en cada carne, en nuestros hijos, en los ancianos, porque bendito Señor, esta promesa es para todos. Solamente quieres que cada uno esté entregado, bendito Señor, que uno confiese con su boca, que crea de todo corazón. Y si ya lo tenemos, Señor, solamente te pedimos que este corazón, bendito Señor, sea una carta abierta para que, bendito Señor, tú sigas escribiendo y se quede grabado en nuestros corazones y cada uno de nosotros, bendito Señor, proclame tu evangelio. Que cada uno de nosotros, bendito Señor, aquellos que no han sido bautizados, bendito Padre, que bendito Señor, tú los bautices, porque solamente tú lo puedes hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer, no hay hombre, bendito Señor, capaz de hacerlo, solamente, bendito Señor, tu Santo Espíritu, pero nosotros, bendito Señor, tenemos que orar, tenemos que pedirte, bendito Señor, que toda tu iglesia, los jóvenes, los que han sido bautizados, bendito Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo, bendito Padre, bautízalos, llénalos, bendito Señor, y que se haga tu voluntad en la tierra
como en el cielo y en cada uno, bendito Señor, de nuestros cuerpos, bendito Señor, de esta carne, bendito Señor, para que, bendito Padre, tengamos ese poder, ese denuedo de tu palabra, bendito Señor, y que tengamos comunión con el Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu Santo, y que, bendito Señor, así como el Espíritu Santo nos anhela celosamente, que también nosotros, bendito Señor, no dejemos y le demos, como dice tu palabra, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu, sed tomados, ser llenos, tener el poder del Espíritu Santo, porque esta promesa, bendito Señor, es para todo pueblo, toda carne, toda nación, bendito Señor, y aún los que están reunidos aquí, que creen en ti, bendito Padre. Gracias, Jehová de los ejércitos, gracias, Jesús de Nazaret, lo hemos pedido en tu santo y bendito nombre, y que el Espíritu Santo acampe alrededor de nosotros y que nos siga enseñando, que nos siga defendiendo, que sea nuestro paracleto, que sea nuestro ayudador, y sabemos que Él está donde debe de estar, en medio de nosotros, en este templo. Hoy te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues amén, hermanos, que la paz